Hola a todos. Hoy vamos a ver el tema de análisis de funciones trigonométricas. En este tema se nos pide hacer un análisis completo de una función trigonométrica, ¿no? En este tipo de ejercicios, en donde además nos pide la tabla y la gráfica, que forman parte de ese análisis, también se nos pide calcular o determinar el dominio, rango y periodo de una función trigonométrica cualquiera, ¿no? Como sabemos, las funciones trigonométricas son varias, tenemos las fundamentales y tenemos sus respectivas inversas, entonces vamos a ir haciendo el análisis de cada tipo de función uno por uno, ¿no? Vamos a comenzar con la función seno. Recordemos que la función seno tiene esta estructura general, ¿no? Y bueno, este pequeño formulario que tenemos aquí nos va a ayudar a hacer este análisis de una manera más práctica y más rápida. Entonces, bueno, nada más rápidamente, algo que podemos resaltar de aquí, o que quiero resaltar de aquí, es que, por ejemplo, el dominio para una función seno siempre va a ser de menos infinito a infinito, siempre y cuando bx más c sea un polinomio, ¿no? O sea, el argumento de mi función seno sea un polinomio, ¿no? Si este argumento no fuera un polinomio, es decir, fuera una función con radicales, con racionales, o con otro tipo de función trascendental, entonces este dominio ya no aplicaría, ¿no? Y entonces para calcular este dominio habría que hacerse otro análisis un poco más complejo. Muy bien. Para el rango nos dice que el rango va a estar dado por este intervalo, que se va a calcular con la suma y la resta de estos respectivos coeficientes, ¿no? Ahorita que veamos el ejercicio, vamos a dejar un poquito más claro eso, ¿no? Y en el caso del periodo, bueno, nos dice que el periodo va a ser igual a 2pi entre el coeficiente b de mi función, ¿no? Y bueno, este dibujito que pongo aquí, lo pongo para que al momento de que hagamos la gráfica, ya lo saben, ¿no? Aunque vamos a unir unos ciertos puntos, muchas veces esos puntos no nos ayudan a determinar el trazo perfecto de la gráfica, ¿no? Porque si son muy pocos, el error que puede tener la gráfica puede ser más grande, ¿no? Entonces este dibujo nos ayuda a que cuando estemos haciendo el trazado, sepamos que, bueno, independientemente de lo que tengamos, la función seno tiene que al final quedar una gráfica muy parecida a esto, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a definir el trazo de manera más concreta, ¿no? Entonces, bueno, entonces primero vamos a calcular lo que nos pide primero, ¿no? El dominio de esta función, ¿no? Entonces el ejemplo nos pide, dada la siguiente función, f de x igual a 2 seno, x más 1 más 5, determina dominio, rango, periodo, tabla y gráfica, de 0 a 7, paso 1. Esto es muy importante, esto yo te lo voy a definir en los ejercicios, ¿no? Acuérdate que para hacer la tabla necesitas saber de dónde hay que hacer la tabla, ¿no? De qué datos hay que tomar para hacer esta tabla, ¿no? Entonces, 0 a 7 es el intervalo que tienes que tomar para hacer tu tabulación y el paso, ¿no? Esto que dice paso es de cuánto en cuánto vas a ir haciendo tu gráfica, ¿no? Al momento de que metas esto en la calculadora, ¿no? Entonces, bueno. Entonces vamos con la primera parte, ¿no? Calcula el dominio. Entonces el dominio, vamos con el dominio. Muy bien. Dominio, pues, por definición, ¿no? Si vemos el argumento de mi función, es una función polinomial, no tiene nada raro, divisiones, raíces, entonces puedo estar completamente seguro que mi dominio es de menos infinito a infinito, ¿no? O sea, esta función no se va a truncar en ningún punto sobre el eje X, ¿no? Muy bien. Siguiente, el rango. Pues ahí está mi dominio, vamos con el rango. Muy bien. El rango, pues vamos a ocupar la formulita, dice que va a ser de menos a más d, a más d, ¿no? Entonces nada más voy a sustituir estos coeficientes, ¿no? Acuérdense que estos coeficientes los saco de mi función, ¿no? Este va a ser mi coeficiente a es el coeficiente que multiplica mi función seno, ese es el coeficiente b, es el coeficiente que multiplica x, c es este coeficiente independiente de x, y d es este coeficiente que suma hasta el final de mi función, ¿no? Entonces, bueno, sustituyo en mi fórmula, sería menos 2 más 5, 2 más 5. Reduzco y entonces mi rango me va a quedar de 5 menos 2, 3, 2 más 5, 7. Y este sería mi rango, de 3,7. Entonces esta función solamente va a existir para los valores de y de 3, hasta 7. Muy bien. Siguiente, el periodo. El periodo, pues tal como lo dice ahí, lo calculo con esa formulita, t igual a
2pi entre b, ¿no? 2pi entre b, ¿no? b es el coeficiente de la x. La coeficiente aquí no tiene coeficiente visible, no es que no lo tenga, acuérdense, sino es que vale 1, ¿no? Aquí en este caso b valdría 1, ¿no? Muy bien, y esto sería pues simplemente 2pi, ¿no? ¿Vale? O bien, si, acuérdense que el periodo también lo podemos obtener en decimal, si queremos verlo de otra manera. 2pi que sería aproximadamente 6.28, ¿no? Recordemos que el periodo es la distancia a la cual, o los valores a la cual, la función va repitiendo su ciclo. O sea, cada 6.28 unidades la función vuelve a generar su ciclo completo, ¿no? O sea, vuelve a repetir todo un ciclo completo. Vamos a hacer la tabla. Para hacer la tabla, vamos a armarla con mis valores de x de 0 a 7 y de paso 1. Muy bien, entonces acuérdense que me está diciendo que mi intervalo es de 0 a 7, entonces las x van a ir de 0 hasta 7 y el paso es de 1, ¿no? Entonces, para ello, en mi calculadora, pues voy a marcar precisamente esto, ¿no? Acuérdense, me meto a mi función de tabulación. En la función de tabulación me va a marcar el inicio. Cuando me indique el inicio voy a poner 0, el fin 7 y el paso de una unidad, ¿no? Recuerden que la hago de 0 a 7 por comodidad, ¿no? Normalmente te piden en este tipo de ejercicios que lo hagas de 0 hasta 2pi, ¿no? Que es la vuelta completa, ¿no? De los 0 a 370 grados. Entonces es aproximadamente 6.28, ¿no? Pero entonces, para hacerlo más simple y no manejar muchos decimales, pues vamos a hacerla con los enteros del 0 al 7, ¿no? Aunque yo sé que mi intervalo termina en 6.28, pero bueno, esto es una suficiente aproximación para este tipo de ejercicios. Y estos son los valores que obtengo, ¿no? Estos son los valores que obtengo una vez metiendo esto en mi calculadora. Recuerden que la calculadora, muy importante, no se les olvide, tiene que estar en radianes, muy importante, ¿no? Si está en grados, les va a dar otros valores y estaría mal el ejercicio, ¿no? Tiene que estar en radianes. Ahora bien, ahora vamos a proceder precisamente a graficar mi tabla, ¿no? Muy bien, ya tenemos ubicados los puntos, cada uno de estos puntos que me dieron en mi tabla, aquí ya ubicados en mi gráfica, ¿no? También me tomé la libertad, aunque no es necesario, no es muy necesario, marcar una línea completamente paralela a mis valores del rango, ¿no? ¿Por qué? Porque esto me va a permitir trazar con mayor precisión la curva de mi función. Entonces, bueno, entonces se dan cuenta que ya lo único que nos queda es unir estos puntos, ¿no? Sin embargo, lo que les decía, ¿no? Si yo uno los puntos de manera muy sencilla, así tal y como está aquí, tal y como están aquí, si yo los uno de esta manera, no me quedaría realmente el trazo muy preciso de mi curva, ¿no? Entonces, estas líneas me van a ayudar para esto, ¿no? Entonces, para que quede mejor entendido, vamos a hacer el trazado, ¿no? Entonces voy a unir mis puntos. Acuérdense que es una curva, ¿no? Si estoy haciendo el avance a este punto, la línea no tiene que ser totalmente rectilínea, ¿no? Hay que hacerla un poquito curva porque recordemos que la línea que traza o el trazo de una función o la trayectoria de una función senoidal siempre es curva, siempre, ¿no? Los valores están cambiando y va formando una curva bien definida, ¿no? Entonces, este trazo hay que hacerlo muy finamente curvo, ¿no? Y lo que les decía, ¿no? Aquí, si yo uniera esta línea con esta, no se notaría el pico real que tiene mi función, ¿no? Entonces, con estos puntos, la aproximación la puedo tener bastante buena. Yo sé que aquí es donde se va a ubicar el punto máximo. Entonces, mi curva tiene que alcanzar este punto máximo. Entonces, quiere decir que este no es mi punto máximo, ¿no? Aunque si yo veo los puntos de manera muy sencilla, pudiera decir que este punto es mi punto máximo, ¿no? Pero no. Porque ya me estoy dando cuenta con esta línea que no, mi punto máximo todavía está entre estos dos puntos, ¿no? Entonces, lo puedo estimar que mi punto máximo llega hasta acá, ¿no? Muy bien. Y bueno, y ya por último, ahora sí, continúo mi trazo. Y bueno, si se dan cuenta, aquí igual, ¿no? Este no sería mi punto máximo, aunque si yo viera la gráfica desde lejos, este punto pareciera ser mi punto mínimo, perdón. Sin embargo, no, esta línea me demuestra que este no es mi punto mínimo ni este, sino que el punto mínimo está entre ellos dos, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el trazo, tengo que hacerlo así. Completo con el otro punto y listo. Así sería la tendencia de mi gráfica. Obviamente aquí por el error de puntos,
por mi trazo, bueno, puedo observar si hay una pequeña discrepancia, ¿no? Sin embargo, bueno. Entonces, bueno, obviamente esto haciéndolo ustedes con mucho más cuidado en una hoja cuadriculada va a salir el trazo todavía aún más preciso, ¿no? Y bueno, y listo. Entonces, este sería mi análisis completo de esta función trigonométrica. Mi dominio, rango, periodo, tabla y mi gráfica. Muy bien. Muy bien, ahora vamos con un ejemplo de una función coseno, ¿no? El análisis de la función coseno. Muy bien, el análisis de la función coseno es prácticamente igual, casi absolutamente igual que el de la función seno. De hecho, lo único que cambia es, pues, obviamente, la diferencia un poquito de la gráfica, pero eso ya te das cuenta hasta que haces el análisis final, ¿no? ¿Por qué? Porque recuerden que la función coseno es lo mismo que la función seno, pero desfasada por 90 grados, ¿no? Entonces es prácticamente igual, ¿no? Por no decir totalmente igual, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo. Dice dada la siguiente función, 3 coseno de 1.5x menos 1 menos 2, determina dominio, rango, periodo, tabla y gráfica de 0 a 7 con un paso de 1. Parece que esto es para hacer la tabla y la gráfica. Entonces, bueno, pues lo primero que hacemos igual, ¿no? Es el cálculo del dominio. Entonces, en este caso, el dominio para esta función, igual, ¿no? Es de menos infinito a infinito, siempre y cuando el argumento sea un polinomio. En este caso veo que mi argumento es un polinomio, sin lugar a dudas, ¿no? No hay ninguna operación rara, como fracciones o raíces cuadradas, o funciones racionales metidas ahí. Entonces, mi dominio con toda seguridad es que es de menos infinito a infinito. Muy bien. Vamos con mi rango. El rango, aplico mi fórmula, menos a más d. Vamos a identificar los coeficientes. Ese sería mi coeficiente A, mi coeficiente B, mi coeficiente C y mi coeficiente D, ¿no? Muy bien. Entonces el rango es menos A, sería menos 3 más D, en este caso D es menos 2. Ojo, mucho cuidado, aquí es negativa. Con el menos de la fórmula, más por menos, menos. Entonces aquí, corrijo, es menos D, que en este caso sería 2, coma, A, que en este caso es nuevamente 3, más D menos 2, ¿no? Entonces, así va a quedar, así voy a definir mi rango, ¿no? Entonces reduzco y me queda menos 3 menos 2, menos 5, coma, 3 menos 2, 1. Entonces es de menos 5 hasta 1. Muy bien. Vamos con el periodo. El periodo, pues simplemente t es igual a 2pi entre b, ¿no? Que en este caso b es 1.5. Muy bien. Y esto me quedaría pi tercios, o bien si quiero dejarlo completamente en decimal, 1.04 aproximadamente radianes, ¿no? Si lo quiero dejar completamente en decimal. Muy bien. Ahora bien, ahora vamos a obtener la tabla, ¿no? Entonces mi tabla tengo que armarla de esta manera, de 0 hasta 7, ya saben, en mi calculadora pongo la función table, meto mi función, y bueno, cuando me pida el inicio va a ser en 0, el pin va a ser en 7, y el paso como tal nos indica de 1, ¿no? Y estos son los datos que nos entrega la calculadora, ¿no? Y ya saben, una vez que tengo ya estos datos, recuerden que la calculadora tiene que estar en radianes, muy importante, no se les olvide. Ya que tengo estos datos, pues ahora procedo a dibujar mi eje cartesiano y marcar estos puntos en mi eje cartesiano. Y listo, aquí ya tenemos mi gráfica, aquí ya tengo mi gráfica con todos mis puntos marcados. También me tomé la libertad de, bueno, trazar una línea paralela en los puntos de mi rango, en 1 y en menos 5, ¿no? Por eso que eso me ayuda a mejorar el trazo de mi gráfica, ¿no? Que sea mucho más preciso y mucho más verdadero, ¿no? Entonces, bueno, si se dan cuenta, igual, ¿no? Entonces voy a nada más a proceder a unir todos mis puntos. Antes de unirlos, acuérdense, ¿no? Mi eje X, tabularlo, hay que dividirlo de 1 en 1, hasta llegar a 7. Y el eje Y, acuérdense que se tabula dependiendo de tú cómo veas los valores máximos. En este caso aquí lo sabes perfectamente, ¿no? El valor máximo que tienes es 1 y el valor mínimo que va a tener la función es menos 5, ¿no? Entonces, primera, ya sé que tengo que hacer mi eje X de 1 en 1, ¿no? Hay que hacer las separaciones de 1 en 1. Y segunda,
tengo que hacerlo con una separación o con un rango que me abarque desde el -5 hasta el 1, ¿no? Entonces, aquí cómodamente me quedo a hacerlo de 1 en 1, ¿no? Aquí yo la corté hasta acá en la gráfica porque precisamente el valor más grande que alcanzo es el 1, ¿no? No tiene el caso que yo ponga 2, 3, 4, si son valores que jamás me dan aquí en mi gráfica. Y obviamente la extiendo más abajo porque sé que mi valor mínimo es -5, ¿no? Entonces, la extiendo hasta el -6 porque sé que es suficiente para alcanzar los valores que tengo aquí, ¿no? Entonces, bueno, espero que eso quede claro. Y pues, ahora pues vamos a trazar, ¿no? Entonces, pues lo que les decía, ¿no? Si se dan cuenta, si yo viera muy burdamente aquí los puntos, yo diría, bueno, pues este punto y este punto son mis máximos, ¿no? Pero no es cierto, esos puntos están debajo del valor máximo. Por lo que entonces, al trazar mi gráfica, yo sé que antes de este punto está mi verdadero valor máximo, ¿no? Entonces, cuando yo trace, así tiene que quedar mi trazo, ¿no? Mi punto máximo yo sé que está cercano a este punto, ¿no? Pero está un poquito antes, ¿no? Y bueno, procedo a seguir el trazo. Recuerden que hay que tratar de hacer la línea curva normalmente. Igual, ¿no? Aquí yo sé que este punto no es mi punto máximo porque no ha llegado el valor mínimo, ¿no? Perdón, mi punto mínimo. Entonces, todavía falta para continuarlo y aquí llegaría, ¿no? Entonces completo y sigo, ¿no? E igual nuevamente, ¿no? Yo sé que aquí no es mi valor máximo, ¿no? Entonces mi valor máximo está un poquito antes. Entonces, bueno, ahí corrijo un poquito la gráfica y así quedaría, ¿no? Y luego vuelvo hacia abajo, ¿no? Igual, ¿no? Yo aquí yo sé que mi valor máximo está un poco después de aquí y así continuaría la tendencia de mi gráfica. Y listo. Así me quedaría mi análisis completo, ¿no? Dominio, rango, periodo, tabla y gráfica.